@atecapital.org. Bueno, 12:22, estamos en el agujero del mate en una nueva edición de Luchonas. Hoy con una gran incorporación, festejando la presencia de Clary Espataro, nuestra compañera secretaria de Géneros y Diversidades. Bienvenida. Bailamos. Bienvenida. Bueno, también nos acompaña Chávez, como siempre, mi compañeraza de Luchonas. Y hoy tenemos una invitada que también es referente en sindicalismo, género y estatalidad. Vamos a presentarla, ella es productora de radio, secretaria de Géneros de Cipreva, delegada de Cipreva en Radio Nacional. Bienvenida, Micaela, ¿cómo estás? Muchas gracias por recibirnos acá. Bueno, hoy estamos en un contexto que es difícil. Nosotros en general retomamos la historia de... entramos en Luchonas por la historia de las compañeras y su vínculo con la política, pero en este caso creíamos que el contexto, es tan complicado que era imposible no hacer una referencialidad, sobre todo desde la radio Germán Abdala, que es la radio de los y las estatales, a la situación que están viviendo los medios públicos y cuál es su situación hoy, ¿no? Sí, un poco es lo que está pasando, me parece, en todo el Estado, ustedes lo saben bien. Esto de que hemos construido o heredado o forjado o malogrado un Estado que tiene un alto nivel de precarización y que vengo ya directo con la crítica porque ya supongo que están saldadas algunas discusiones. Y porque es de verdad lo que estamos lamentando en los medios públicos a nivel de compañeros que perdimos y que en Radio Nacional, que es de donde soy particularmente, significa que desde el lunes que viene las AMs de todas las emisoras del país, que son 49, empiezan a repetir Buenos Aires. Y eso es una pérdida enorme porque Radio Nacional lo que tiene es que si medimos las audiencias, como suele ser el mercado en el AMBA, seguramente Radio Nacional no sea de las primas. Igualmente tenemos horarios que estamos muy bien en este verano, donde somos les laburantes quienes estamos llevando adelante el aire y la programación recién se va a lanzar el próximo lunes. Pero la verdad es que eso significa que pierden la capacidad de contar lo que está pasando en cada uno de los lugares las emisoras de las provincias. Van a empezar a salir por FM, que tiene una llegada muy corta, y entonces en el medio del campo, en Córdoba, en Santa Fe o en Mendoza, se va a escuchar Buenos Aires, que es algo que sucede con Radio 10 o con Mitre o con La Red. Y no es ese lo que tiene la característica totalmente. Incluso hubo estos 6 feriados que tuvimos, en realidad un fin de semana rodeado de 4 feriados. Se suspendió la programación absolutamente de Radio Nacional, cosa que nunca había pasado, hubo música. Claro. Y eso tuvo que ver también con la falta de trabajadoras y trabajadores en todo el país, que fueron contratos de monotributistas que cayeron en diciembre, que se prorrogaron hasta febrero y que ahora no se renovaron y que hicieron perder aire de esas emisoras. Entonces, eso sucedió también en la televisión pública, en otra medida, digamos, pero tiene que ver con eso también la programación nula que tiene hoy en vivo la televisión pública, salvo por 2 noticieros de los 4 que había, y tiene que ver con Telam, ya es otra cosa, y ahora si quieren profundizamos en Telam, que es el conflicto del momento, pero que también tiene que ver con no haber podido instalar, me parece, desde el discurso, desde lo que necesitamos contar, cuál es la importancia de los medios públicos para nuestra soberanía incluso. Totalmente. Hay una frase de una nota que vos hiciste, creo que en la M530, que es: sin trabajadores no hay medios públicos y sin medios públicos no hay democracia. Sí. Y quizás tiene que ver con esto, ¿no? Y estaba vinculado un poco a las preguntas cuando las preparamos, la importancia de los medios públicos y qué pasa ahora con esta ola de despidos y demás, ¿no? Vinculado a eso. Sí, supongo que se puede hacer ruido de mate por el nombre. Sí, se puede, el agujero del mate. Lo que pasa, esa es una frase y un concepto en realidad que desarrollamos durante el macrismo, que es así, porque en el macrismo hubo, recuerden que habían despedido a la mitad de la planta de Telam, antes habían despedido en Radio Nacional, y lo que queríamos marcar, incluso con esta crítica de la primera parte, ¿no? De trabajadoras y trabajadores formales, registrados, y exacto. En ese sentido lo decíamos también.
La verdad es que no hay medios públicos, y lo estamos marcando ahora en esto que pasa en Radio Nacional. No hay emisoras que estén funcionando en grandes franjas horarias en sus provincias, porque no hay trabajadoras y trabajadores. Y el tema de la democracia es algo clave, porque la verdad es que los medios públicos somos los únicos, con los medios autogestivos también y con medios cooperativos y demás, pero los medios públicos fundamentalmente somos los que tenemos que guiarnos por los intereses nacionales y por los intereses de nuestro pueblo siempre, y nunca por los intereses del mercado. Entonces, la verdad es que si dejamos la comunicación, como está haciendo este gobierno, solapada o directamente a la mano del mostrando, mercado. sí, y que además dejándole el relato a La Nación Más. En este caso, el macrismo lo hizo con TN y con Clarín, y lo que están mostrando es que la verdad es que lo que interesan son los negocios de esos grandes grupos, que son los que tienen el poder económico concentrado en nuestro país y que tienen a los medios nada más como vehículo de esos negocios que hacen. Entonces, los medios públicos necesitarían contrarrestar eso. Después podemos discutir si hay que hacerlo con 678 o no, pero hay que hacerlo. Claro. Totalmente, Igual porque... hay- no, Clary, por favor. No, que hay algo de lo que dice Mica que nos toca directamente a nosotras como estatales, digamos, esto de evidentemente hubo una falla en la comunicación, o vaya a saber una dónde, entre la importancia que esto que vos mencionabas, ¿no? De los medios públicos, porque en la población no se arraigó esa creencia, esa necesidad. Lo mismo nos pasa a quienes trabajamos en el Estado, ¿no? La importancia del trabajo en el sector público, la importancia de las políticas públicas, y que tal vez esa es una deuda pendiente que vamos a tener que desarmar en algún momento, ¿no? ¿Qué pasó ahí entre nosotros como estatales, ustedes como medios públicos, y este vínculo tan necesario con el resto de la población para que se entiendan la importancia de esa llegada, ¿no? De tanto la información diversa como las políticas públicas? Totalmente, porque hoy hablamos de despidos en el Estado, hablamos de la dispensa en Telam, y está bien, porque es nuestro rol, porque somos sindicalistas, porque creemos en las herramientas sindicales para resolver un montón de cuestiones de nuestra clase, pero la realidad es que en realidad deberíamos hablar del desguace del Estado, de cómo eso afecta a un montón de familias que no tienen que ver directamente con el trabajo en el Estado, pero que les están cercenando los derechos todos los días. Que no haya una trabajadora en ANSES hoy atendiendo significa que hay un montón de trámites menos, o aunque sea hay una demora enorme en los trámites porque hay menos personas. Digamos, eso lo tenemos que contar. A ver, lo que están haciendo cuando despiden a mansalva en el Estado y despiden con esa salvedad de que eran contratos precarios en su gran mayoría, no justamente en el caso del ANSES, ponele, pero la verdad es que pasa eso. Y en realidad lo que sucede de fondo es que no hay políticas públicas que tengan que ser sostenidas por trabajadoras y trabajadores. Lo mismo los medios públicos. No tengo nada que decir, porque ya lo dice La Nación Más. Claro. ¿Para qué quiero Radio Nacional? Que es, según ellos, un gastadero Y de no guita. solo eso, yo creo que también está el discurso por detrás de que los laburantes estatales y estatalas somos ñoquis, y en el caso de los medios públicos, de que adoctrinaban a la sociedad con una cierta kirchnerización de los contenidos, que eso Sí. circuló mucho, como si eso justificase de alguna manera despedir a los laburantes. De última, cambiar la línea editorial, si ese es el problema de los medios públicos. No les alcanzó, los vaciaron, y lo que te quería preguntar es ¿cuál es el objetivo? ¿Es privatizarlos? ¿Cuál es el objetivo de este vaciamiento? En algunos casos no lo tenemos muy claro. En Telam, por ejemplo, han convertido en ñoquis a los compañeros, o es lo que han querido hacer. De hecho, Con nosotros... las dispensas, Sí, Claro, no. hoy son 790 personas que cobran por no trabajar en la agencia, pero sí han hecho una agencia paralela que es Somos Telam, Somos el Telam. portal que Claro. invitamos a consultar, porque además tiene de verdad fuentes que están buenísimas, que en un montón de medios están levantando y citando, y eso está bárbaro, porque lo que quieren es laburar, porque laburan bárbaro. Porque aparte Telam es un ejemplo de algo que no se cuestiona porque se sabe que se labura bien. Entonces, quienes laburamos en medios, es una pérdida enorme que no esté Telam funcionando. Sí. Enorme, pero
es una pérdida para Radio Nacional y para Clarín y para La Nación y para CNN, porque además de todo, el discurso de ellos está bien atado, pero cuando lo empezás a desmembrar un poquito, a desmalizar, te das cuenta de que no es verdad, porque justo Telam es la agencia que por su capacidad de informar, pero también por su rol de agencia publicitaria, recibe un montón de dinero de un montón de medios, incluso internacionales, que pagan por la cablera de Telam, claro. y que pautan también. Entonces, la verdad es que el discurso hay que desarmarlo. Yo creo que, y ustedes lo sabrán bien también, en el Estado han reincorporado despidos de la semana pasada a esta semana, porque en realidad lo que necesitan es decir que están vaciando todo, porque en algún lado, ahí es donde me parece que perdimos, se entendió que hay que vaciar todo, que el Estado no sirve y que necesitamos esa plata para los niños de Chaco. Nunca en la vida le van a dar... Hoy recién veía antes de venir que un gas pimienta, una lata de gas pimienta, son 12 kilos de arroz, con lo que cuesta el arroz. Entonces, no estamos queriendo ayudar a los niños del Chaco. Claramente. Estamos queriendo represión para un modelo que no cierra sin eso. Y me parece que eso, ahí tenemos un rol importante desde estos micrófonos, desde donde se pueda, de empezar a hacer un poco de docencia con eso y de contar y de generar un relato, no tenerle miedo a la palabra relato, digamos, la realidad se construye con nuestro discurso y es importante que podamos traducir qué significa que se hayan perdido puestos de trabajo en el Estado, en los medios públicos y demás. A mí me gustaría ver cómo la ves o qué análisis tenés dentro de esto que nos está pasando, que la coyuntura se impone y la verdad es que es muy difícil a veces de analizarlo con algún criterio de realidad. La verdad es que es como medio bizarro, ¿no?, lo que nos está pasando desde hace casi 4 meses. Entonces, frente a esto que vos decís, bueno, la importancia, ¿no?, de tener un micrófono, de seguir como organizándonos frente a esto, ¿cómo ves o qué madurez ves que tiene, por ejemplo, la organización feminista dentro de los sindicatos y dentro de nuestras centrales obreras, que ya venimos transitando hace un lindo tiempo y nos posiciona, ¿no?, en un lugar de articular, de ¿no?, las discusiones, los debates que nos solemos dar? ¿Qué madurez le ves a esto y qué estrategias te parece que tenemos que tener frente a esta realidad tan cruel, desde los feminismos organizados? Me parece que hace rato que estamos más allá del cupo, digamos que hay un cupo que establece que tenemos que estar, pero que nos hemos ganado los lugares. En la mayoría de las organizaciones, o en muchas, es difícil también, y nosotras lo hablamos desde sindicatos que la ven y que tienen... igual nos cuesta, ¿no? Digamos todo, nos cuesta todo el tiempo, claro. Y también ayer hablábamos con compañeras que de CONADU que es como que en nuestros sindicatos muchas veces tenemos otros roles, obviamente. Tenemos una triple jornada porque tenemos los cuidados en casa, tenemos el laburo y tenemos además nuestro rol sindical. Pero dentro de ese rol además hay una doble jornada que es ocuparnos de nuestros temas gremiales y ocuparnos de las cuestiones de género. Entonces, al final, no sé cómo hacemos, pero lo hacemos, estamos. Una gran muestra de eso fue el 8 de marzo, que reventamos las calles como no había sucedido ni el 24 de enero, ni volvió a pasar el 24 de marzo. Eso es algo que necesitamos encauzar y ver qué fue lo que pasó y cómo podemos continuarlo, porque la realidad es que ni siquiera... El 24 de marzo, si uno piensa que fuimos el 8, mujeres y diversidades, bueno, el 24 teníamos que haber sido el doble, porque iban también los varones, pero no fue así. No. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué dijimos? ¿Qué revisemos? ¿Dónde fue que pudimos interpelar así? Otra vez, porque además había caído mucho después de lograr la ley de interrupción voluntaria del embarazo, y la realidad es que fuimos con una consigna muy dura el 8 de marzo. Hablamos del hambre, hablamos del DNU
y pedimos la justicia social. Entonces, Claro. no es que fuimos diciendo glitter y seamos... No. cantemos No un fue poco. con colitas este fin de No, 8 de fue marzo. muy aguerrida esa Ujú. concentración. Logramos una unidad muy importante. Eso Histórica. también fue lo que Sí. no se Histórica. vio el 24. Sí. Y creo que nosotras tenemos eso. Nosotras tenemos esa capacidad de ver el mundo de otra manera, de ver un mundo sin opresión. Y esa opresión no es solo de el capital sobre nuestros cuerpos y nuestras organizaciones, incluso familiares, quiero decir, Sí. sino que tiene que ver con terminar con la opresión de una sobre otra. Toda esta boludez que nos quisieron vender desde el patriarcado, de que nosotras somos competitivas, de que queremos aplastar todo eso es una fantasía que tienen porque viven la vida así, quienes la ven así, pero nosotras no. Y porque no ven la riqueza de los debates que nos damos. Exacto. Nosotros no estamos hablando de cuestiones de género, porque eso parece que nos mandan siempre a la cocina, ¿no? Sí. La otra vez escuchaba a una compañera a la que respeto muchísimo y estaban en una mesa con otras, era un programa de radio también, y decían, ¿y cuál es la agenda ahora del feminismo? Bueno, la cuota alimentaria. Ah, Y la claro. verdad no. La verdad que la agenda del feminismo hoy es el hambre, es la justicia social y es que queremos voltear el DNU que nos oprime al pueblo. Y no estamos pensando en nosotras simplemente. Y la cuota alimentaria con justicia social está más que resuelta. Y Claro. nosotras estamos mirando más allá. Y lo vamos a hacer en un plano de igualdad también, porque de eso se trata. ¿no? Exactamente. Así como el 8 de marzo llevamos el Salón de las Mujeres a la Plaza de los Dos Congresos, digo, lo quisieron cerrar y no pudieron. Entonces me parece que de alguna manera también la idea de invitarte pasaba porque nos hermanemos en esta cuestión de pensar la comunicación en términos con perspectiva de género y feminista, que no pasa solo, como vos decías, por cuestiones de género aisladas, No, sino claro. por construcciones reales, militantes, profundas, donde las mujeres ponemos el cuerpo. Y que como bien dice Mica, nuestra agenda es la de la clase trabajadora. Exacto. Es así. Es esa. Es ¿Y eso. por qué crees, digo, en ese marco que nos eligen a nosotras como enemigas de alguna manera el gobierno, ¿no? Porque avanzan, al menos discursivamente, digo, sobre esta cuestión del lenguaje inclusivo, el aborto, la ESI, digo, un montón de conquistas nuestras. El gobierno nos toma, digamos, ahí como enemigas y nos interpela, digamos, de alguna manera. Sí, yo viendo a Milagro, le cuento a quien esté escuchando que tenemos una bandera muy grande de Milagro que mira a algún horizonte con la huipala y pienso que también los pueblos originarios son el enemigo de este gobierno. De hecho, cuento una anécdota pequeña, en Radio Nacional hay programas en lenguas originarias y se está cuestionando eso, ¿por qué tiene que haber si no hay tanta audiencia? Sin entender para nada cuál es el rol de Radio Nacional y además con esa cuestión separatista que ponen ellos mismos desde la opresión justamente, contra los pueblos originarios. Entonces, me parece que cuando nos eligen de enemigas es porque la vieron, es porque saben que nosotras cuestionamos el corazón del capitalismo, que el patriarcado y el capitalismo son básicamente lo mismo y que nosotras vamos a la matriz económica, a discutir esa matriz económica desde el primer momento. Digo, cuando nosotras, bueno, lo de la cuota alimentaria es algo que es muy doméstico, pero es muy gráfico de lo que sería eso. Pero nosotras de verdad, cuando queremos transformar nuestro mundo y nuestra organización social, es que estamos yendo a el sistema capitalista en su núcleo. Entonces, me parece que cuando nosotros reclamamos el aborto, que sea en un hospital, estamos planteando una discusión de cómo tienen que ser los recursos de Claro. nuestro pueblo para nosotras, para nosotres, para todo el mundo. Entonces hay ahí porque en realidad lo que estamos reclamando es el hospital. Claro, son exactamente. ustedes salud pública. Son los recursos necesarios para una atención humana de alguien que está atravesando una situación de salud que tiene que afrontar. Y que es un Digamos, problema de ¿no? clase, porque Sí. la que lo podía pagar, lo pagaba. Exacto. Entonces, Es cierto. me parece que en todas nuestras discusiones está de fondo eso, que ellos lo saben y que por eso nos hablan como si fuéramos el mismísimo demonio y queremos ser su demonio, digamos. Estamos bien Sí. conscientes y con
con una gran responsabilidad en ese sentido, me parece. Totalmente. Es que aparte nosotros también los elegimos como nuestros enemigos. Totalmente. Sin duda. Sí. Sí, la pregunta a mí se me ocurría también es que hay algunos compañeros de nuestras organizaciones que han tomado ese argumento como válido, decir, che, nada, nos las pasamos discutiendo estas cosas y eso nos hizo llegar a este punto. ¿Por qué y cómo abordamos eso? Digo, para con los propios también, que me parecen... De hecho, en campaña pasó muchísimo, ¿no? Que se Sí. metió como el feminismo abajo de la alfombra, mejor no Re. toquemos esos No, temas no. porque no garpan. No es urgente, Y claro. Milei lo que hizo fue ponerlo arriba de la mesa. Total. Totalmente. Y nosotras también. Sí, obvio. Y esa movilización de la que hablábamos recién lo mostró. Puede ser también, para mí esto da para horas y ahora me tengo que ir a trabajar porque Es yo cierto. trabajo. Estaba pensando en vos y en eso. Estaba mirando la hora. No, me parece que está buenísimo y que la podemos seguir en cualquier momento. Tal vez le dimos el argumento en algunas cuestiones que eran más de cáscara y que nosotras íbamos al fondo. Entonces, a mí me parece que para mostrar y embellecer tenemos tiempo. Necesitamos ir primero a resolver algunas cuestiones que impidan después que nuestros compañeros sean los que nos echen en cara eso. Entonces, si nosotras tenemos que saber con quién usamos el lenguaje inclusivo. Yo creo eso. Digo, hay fundamentalistas del lenguaje inclusivo, las banco y podemos discutir con ellos también. Pero también me parece que si voy a un lugar y que lo único que van a escuchar es la E, y eso va a impedir que escuchen el fondo de lo que estamos planteando, y capaz me la como la E y la próxima la tiro. Claro, pensarlo como estratégicamente. Claro. Totalmente. Me parece que eso, igual yo creo que los compañeros que discuten eso y que usan la E como argumento, de fondo lo que les pasa es que se ven cuestionados en sus propios privilegios dirigenciales, incluso cuando entienden un montón de discusiones que tenemos a nivel de clase, a nivel de organización, a nivel político, pero que están amenazados porque les llenamos el Congreso con 1 millón de pibes y pibas organizadas que estamos ahí diciendo un montón de cuestiones que no se animaron a decir ellos. Me parece que ahí hay algo. Y que esta... iba a decir una guarangada, pero Decila. bueno, esto de medirse la poronga, nosotras no lo tenemos y eso muchas veces impide que podamos llenar plaza, que podamos tener discusiones de fondo y que terminemos discutiendo si el problema fue la E o no fue. Claro, Totalmente. Exactamente. Te hago una última porque, bueno, te tenés que ir. Hay un programa de radio que te espera en Radio Un programa de Nacional. radio de deportes. Ah, mirá con vos. todos chongos. Bueno, mira, eso... Te vas está encendida. pero está Sí, asociado- no, me voy a Te dejamos punto caramelo para ir a atenderlo. Sí, a la compañera relatora que está haciendo esa denuncia, ¿no? Lo habíamos puesto como ejemplo. Lola del también en un Carril, que momento. este fin de semana denunció, Tremendo. bueno, los maltratos sistemáticos que sufren en redes sociales por ser mujer y estar en el ámbito del fútbol. Imagínate. ¿Querés decirle vos la pregunta final? Queríamos preguntarte si te consideras una luchona, digo, haciéndole mención al nombre de nuestro espacio y nuestra columna. Sí, a veces no... Me parece que nos pasa, creo que nos pasa a todas, como que ni siquiera me pongo a pensar en eso porque estamos tan haciendo de todo que un poco lo naturalizamos y en realidad cuando nos ponemos a reflexionar y sí, hablábamos de la triple jornada, de la cuádruple, cuando también nos ocupamos de estas cosas, decimos, Chan, podría estar. Y después cuando, viendo Netflix, digo, pero Por cuando... ejemplo. Pero después cuando estamos viendo Netflix sabemos que tenemos que estar en otro lado. Así que puede ser, pero creo que a todas nos toca de alguna manera hacerlo y que está bueno en un punto naturalizarlo también. Sí. Como no Que nos naturalicemos ver reconozcamos Netflix. ahí, que nos reconozcamos ahí. Eso. Es Bueno, verdad. gracias Micaela Pola, que A ella es ustedes. secretaria de Géneros de Cipreva. Un placer tenerte acá y quiero dejarte el cierre a vos, Clary. A ver, y sí, de este luchona. capítulo en el que te sumás a Como nuestro primera vez de Luchonas. luchona. No, primero agradecida, la verdad es que es un espacio hermoso y gracias Mica, porque la verdad es que está bueno, ¿no? Estos encuentros para seguir pensando y repensándonos Sí. también desde cada uno de nuestros lugares.
está buenísimo todo el camino que venimos construyendo ya hace unos años, así Sí. que habla también, ¿no? Del horizonte que nos estamos poniendo en términos de política, Total. en términos de la discusión de cómo queremos vivir y cómo queremos vincularnos. Ujú. Así que simplemente agradecerte y nos vamos a seguir viendo, obviamente, en cada una de las luchas. Aguante la radio pública, aguante Telam y aguante el Estado. Y aguante Siempre. el Estado. Sí, Siempre. muchas gracias, compas. No, gracias Mica, gracias Clary, un orgullo y Luchona se está creciendo un montón, Sí, así que me señora. pone muy contenta, Vamos eso arriba. también por nosotras. Gracias.